Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir a la presentació del llibre Una pandèmia sin ciència ni ètica. Abans de tot, dono les gràcies als companys i companyes de CGT d'Acció Social del Metal de Barcelona per impulsar aquesta xerrada, per voler el debat i impulsar-ho. Dono les gràcies al José Ramón Loaiza, és un dels autors del llibre, per estar aquí, per acompanyar-nos. Ho hem portat des de Pamplona, així que estem molt contents que pugui acompanyar-nos avui. Per qui no el conegui, el José Ramón Loaiza és metge de família, és doctor en psicologia, ara està jubilat. Durant la pandèmia va estar treballant a urgències del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, on va estar vinculat també a la docència i amb la investigació del mateix Servei Navarro de Salut, així com a la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, on va participar assessorant temes de salut mental en l'atenció primària. És autor de molts articles, molt referent a la relació pacient-metge, amb el comportament professional dintre de la medicina, anàlisi sobre el negoci i la medicina, per tant és bastant crític. Ha fet estudis sobre incidències d'infeccions respiratòries, virus herpes zòster i guia d'actuacions en l'atenció primària. També és autor del llibre COVID-19, la resposta autoritària i la estratègia del miedo, que és un llibre que va ser censurat la presentació a la Fira Literal de Barcelona l'any 2021. Ell també ens podrà explicar els altres casos de censura que va patir. A nivell polític ha estat vinculat a l'esquerra marxista radical, antiautoritària, això hem de remarcar-ho, antiautoritària, perquè si no ens agrada molt l'autoritarisme, no haguéssim deixat entrar, bàsicament. Li donem moltes gràcies per ser aquí i pel seu temps i això. Abans de començar volia dir un parell de coses que per moltes persones la pandèmia és un no tema. Doncs ja està, ens ha cansat, ja ha passat, l'hem superat i llavors, clar, no hi ha res a dir. Hem d'anar a l'altre tema mediàtic que marquen els mitjans de comunicació. Hem de passar pàgina, no? Doncs, clar, qui vol fer una crítica segueix sent considerat un conspiranoico, un negacionista o un antivacunes. Clar, però hi ha preguntes donant voltes, no? Si podem aprendre alguna cosa del que va succeir. Però encara hi ha preguntes que no tenen resposta. Per exemple, s'ha fet un balanç sobre les mesures que s'han aplicat? Han estat ètiques aquestes mesures? S'han basat en la ciència? Suposem, creiem que sí, o potser que no. Quin ha estat el seu impacte qui ha guanyat? Qui ha perdut? Quin ha estat el seu impacte per la classe treballadora? A tot arreu ha estat igual? Quina ha sigut l'experiència en altres països? Per què s'ha donat per acabar la pandèmia si no tots els països tenien molta població vacunada? I malgrat això ha baixat la mortalitat del Covid. També el tema de la vacunació, si ha estat positiva o no. Queden molts dubtes, no? Quin impacte ha tingut a l'educació, a la salut mental del jovent? Per què es van confinar a les dones amb els seus maltractadors? Què ha succeït en la privatització del sistema de salut públic? Què ha passat amb l'augment brutal de la burocratització dintre en l'Estat? Com ha afectat els moviments socials?
Podem dir-li pandèmia o li hem de dir sindèmia? Clar, però ens adonem que el debat no existeix. I és un altre tema que li hem deixat a l'extrema dreta, que està traient rèdit polític i ha tret rèdit polític de la pandèmia. Clar, també dels altres temes que no volem tractar, no? Com el tema de la immigració, per exemple, que l'extrema dreta aprofita, no?, per generar odi, mentre nosaltres seguim amb el mantra de les polítiques estatals, que òbviament responen a interessos del capitalisme. Clar, s'ha de parlar d'immigració com s'ha de parlar de molts temes. I ho diu una persona que soc immigrant i que al meu país soc fill d'immigrants. I per què s'ha de parlar d'aquests temes que poden generar polèmica? Per exemple, en el tema de la immigració, l'extrema dreta mai parlarà de la gent treballadora, de la gent solidària, sempre des del punt de vista de qui delinqueix. I si parléssim més sobre els temes, potser ens adonaríem que les solucions que proposen no són ni policials ni institucionals. Moltes vegades les solucions són col·lectives, són comunitàries. Però clar, ara hem de córrer a votar per salvar-nos del feixisme, no? Cal parlar i cal debatre, i com diu l'autor del llibre La societat pal·liativa, que m'ha recordat molt aquest llibre, doncs l'autor coreà Byung-Chul Han, en el seu llibre La societat pal·liativa, diu el següent: en expulsar de la vida pública els conflictes i les controvèrsies que podrien provocar doloroses confrontacions, s'instaura una postdemocràcia, que és en el fons la democràcia pal·liativa. O sigui, vivim una democràcia que alleuja els problemes, que alleuja els símptomes d'una malaltia sense guarir-la, sense tractar els problemes d'arrel. I hem de parlar. A la pandèmia, per exemple, es van aplicar mesures que difícilment vam imaginar. Un estat que desconfiàvem, que reprimeix, de sobte passava a ser el nostre salvador. Ens va convertir en policies de balcons. Ens volia culpables, al jovent, a qui desconfiava de les vacunes, òbviament, al qui remugava, calia acceptar tot, fins i tot si morien els éssers estimats, no se'ls va poder acomiadar. Després també van tancar les investigacions del que va succeir a les residències. No s'han valorat les mesures laborals, la mobilitat, amb un confinament que va donar més drets als gossos que als nens i les nenes. Escenes ridícules, com policia multant o agredint a gent al carrer que se saltava el confinament o simplement volia passejar. Ja ningú vol recordar aquest tipus de coses. I cal valorar-ho? Doncs ens ha passat un tren per sobre. Doncs crec que tenim el dret a fer una valoració. Però aquest llibre parla sobre ciència i va haver científics que es van posicionar crítics amb la pandèmia. Doncs sí, van haver científics i ho esmenten bastant. Fins i tot una revistes mèdiques com British Medical Journal van ser ridiculitzats. I d'altres, per altra banda, s'elevava a uns tòtems, que va ser la cara visible de la pandèmia, que en la seva majoria tenien conflictes d'interessos en les farmacèutiques. Tothom que dissentia era posat al mateix nivell de la conspiració més ridícula i més rocambolesca. No hi havia matisos, o eres pro o eres anti. I per anar acabant, volveria a tornar a la mateixa pregunta del començament. Podem aprendre alguna cosa del que va succeir durant la pandèmia? I el llibre jo crec que fa una lectura per aquesta banda. No només parla de la Covid des del punt de vista mèdic, científic i sobre el seu impacte a la salut, sinó que fa un diagnòstic del perquè de tot plegat, amb un anàlisi de la situació de l'esquerra i dels moviments de protesta i algo molt important que molts veiem, que era l'ombra del feixisme. Llavors, durant la pandèmia, el feixisme va anar galopant. I ara tenim una mica el resultat. Torno a donar les gràcies a tothom per venir a acompanyar-nos
volem compartir dubtes, reflexions i dono passo al Serra perquè ens pugui donar un cop de mà. Moltes gràcies a tothom. Mientras esta estupenda presentación que agradezco, se ha arreglado el esto. Bueno, simplemente añadir, bueno, yo he sido médico y soy muy cuadriculado como médico. Josep María lo sabe, que siempre discuto sobre que la ciencia es un verdadero conocimiento y que la ciencia tiene mucho que aportar, y frente a cuestiones más relativistas, ¿no? Yo entro en esas polémicas, pero digamos, creo que la ciencia es un modo de acercarnos a la realidad que nos permite prever ciertos procesos y actuar con más elementos. Y siempre me he desenvuelto en la medicina, he tenido una cierta vida profesional, aunque no excesivamente destacada. Sí que he tenido responsabilidades docentes, investigadoras, y por eso yo entré en la pandemia, porque cuando yo empecé a leer no me cuadraban, o sea, lo que decían no me cuadraba. O sea, no puede ser que esto sea lo que están diciendo cuando a mí no me salen los números, no me salen estas conclusiones de lo que están diciendo, ¿no? Y ahí empezó todo, ¿no? Decir que yo nunca he sido muy negacionista porque entre otras razones, bueno, yo vi la pandemia llegar y fue como un tsunami de muertes, y yo trabajaba en urgencias en ese momento porque me estaba preparando la jubilación, y urgencias, aunque parezca que es lo más, en medicina, lo más así interesante, que hay series y tal, es lo más fácil. Y entonces yo decidí que no tenía que para estar en urgencias tenía que estudiar menos, y me pasé a urgencias. Entonces llevaba como 5 años en urgencias y empecé a ver llegar la pandemia. Llevé gente más joven que yo hecha polvo y empecé a preguntarme qué pasaba. También tuvo que ver algún evento personal de personas cercanas que sufrieron la peor cara del virus, ¿no? Entonces, sí. ¿Tú me puedes ir pasando la diapositiva? Vale, pues yo siempre digo que soy un poco hiperactivo, y si hubiera nacido ahora me hubieran tratado con anfetaminas de larga duración. Entonces, prefiero casi estar aquí, ¿no? Bueno, entonces decir que por qué seguir hablando de una pandemia que en teoría está superada, ¿no? La OMS dijo que la pandemia se había superado. Y entonces decir, bueno, que tenemos todavía, para cerrar esta pandemia, si la cerramos desde el punto de vista de lo que fue una epidemia frente a la que no había inmunidad previa, acabó más o menos a mediados del 21, cuando ya el 30 o 40% de la población al menos la había pasado, con lo cual ya había una resistencia natural al virus. Si la consideramos en el número de muertos, pues sería difícil decir cuándo terminó, porque aquí los muertos nunca se han contado de un momento dado se contaban de un modo, en otro momento se contaban de otro. Entonces decir que, no obstante, seguimos con un exceso de mortalidad. Con un exceso de mortalidad quiere decir que siguen muriendo más personas de las que sería esperable según los promedios históricos. Generalmente se consideran 5 años, pero ¿por qué sigue muriendo más gente? Es una cuestión curiosa, porque siempre después de una epidemia, siempre una pandemia o una epidemia, hay una cierta compensación. Si hay un periodo donde muere más gente, luego hay periodos en los que muere menos gente. Sin embargo, sigue muriendo más gente y nadie le dedica atención, pero seguimos teniendo un exceso de mortalidad. Tenemos más muertes de las que correspondería. Tenemos todavía que digerir lo que fue el parón económico del 20, que igual se ha pospuesto en base a fondos europeos que se han rascado el bolsillo, pero que no obstante hay unas disfunciones
económicas y sociales ligadas a ellos y sobre todo sociales en países del tercer mundo. Yo acabo de estar en un país bastante pobre que sigue sufriendo las consecuencias de la pandemia, del parón, en términos tan prosaicos como hambre, ¿no? Entonces quiero decir que se sigue teniendo y tenemos que digerir también lo que ha sido una gestión que nosotros llamamos autoritaria y antidemocrática de la pandemia, que tiene su reflejo en político y cultural. En todo caso, aunque estuviera superada, habría necesidad de un balance, de aprender de las lecciones que se hizo bien, que se hizo mal, y de exigir responsabilidades. Entonces, creemos que habría que hacer un balance, y ese balance no se ha hecho. No sé si es una especie de situación, nosotros le llamamos la cancha embarrada, o sea que nada, se dice claramente que Fernando Simón desapareció de la televisión, pero no ha salido para decir lo que propuso, qué ha pasado, etc. Bueno, en realidad estábamos ante un virus nuevo, una pandemia bastante extensa, una respuesta desmesurada y sin precedentes, pero una respuesta que ha sido la que da un sistema económico y político como es el reflejo natural de lo que nuestros políticos están preparados para hacer en cualquier momento, es adoptar posiciones autoritarias y de no proteger a los que deben ser protegidos, ¿no? Hay un fracaso sanitario sin paliativos, ha habido una manipulación política, ha habido un abandono de la ciencia y la ética y un ataque a derechos y libertades. Ese es un poquito el resumen que nosotros hacemos en el libro, ¿no? El balance oficial está entre el silencio y las mentiras. Las medidas y las vacunas nos han sacado de la pandemia. Es lo que parece que quieren decir, pero no lo dicen. No se sientan un día y nos dicen gracias a que confinamos, de que pusimos mascarillas a todo el mundo, de que le hicimos que la gente se lavara 18 veces las manos con esos alcoholes, gracias a eso hemos salido de esta pandemia con bien. La cuestión es por qué una pandemia dura tanto tiempo. La gripe del 17 y 18 duró eso, 18 meses. ¿Por qué esta ha durado 3 años? Eso es lo que es curioso. ¿Por qué no ha sido una pandemia y por qué tantas ondas? ¿Por qué una tras otra y ya era la quinta, la 16? ¿Y por qué las vacunas no evitaron las siguientes ondas? Si las vacunas se pusieron en el año 21, ¿por qué tuvimos en diciembre del 21 una enorme onda? ¿Y por qué tuvimos en julio del 22 una enorme onda? ¿Y por qué hemos seguido teniendo un conteo, ¿no? La segunda lectura oficial de lo que ha pasado es lo que nos vienen a decir, que a ver, había una emergencia, no podíamos ser puristas, ¿no? Había que hacer lo que tocaba por principio de la precaución. Había que ser precavido por si acaso era... Pero claro, la censura, el secuestro del debate, la manipulación informativa también está justificado por la emergencia. Puedes decir que puedes recomendar determinadas o imponer incluso determinadas medidas, pero cuando no todos los países lo hicieron. Y recordemos a la denostada Suecia, ¿no? En realidad es eso, hemos estado permanentemente en una situación y seguimos entre la táctica del avestruz, de no ver los datos que aparecían, y el juego del calamar de embarranar todo, de sacar estudios que no tenían ninguna credibilidad y servirse de ellos para decir que se habían salvado 20 millones de vidas, por ejemplo, ¿no? Entonces ha habido toda una situación muy poco clara, muy poco transparente, ¿no? Del catastrofismo a lo que digo, a no decir nada, no reconocer los daños graves de las medidas no farmacológicas, no reconocer que la enfermedad no ha dicho la última palabra, porque no la dirá hasta que no veamos
que no aparecen nuevas variantes. Las nuevas variantes son muy sorprendentes en este virus. Y ya están hablando ahora, no sabemos si va, en el otoño se va a vacunar, si no se va a vacunar, con qué cepa, qué es lo que esperan que haya, las cepas actuales o van a evolucionar. No sabemos nada, ¿no? Lo que digo, persiste la falta de transparencia y hay un fracaso no reconocido de la estrategia vacunal. Hay en teoría una inmunidad colectiva, pero con muchas grietas. Siguen apareciendo, yo hablo con mis compañeros, siguen apareciendo demasiados casos de COVID y siguen apareciendo demasiados casos relativamente moderados o graves. No es como desde luego fue, pero no. Entonces, ¿por qué después de haber vacunado el 93%, el 94%, yo no sé cuánto? Toda la gestión de la pandemia se ha caracterizado por decir que cualquier cosa que pasaba era una confirmación de lo que se había hecho. No se analizaban los nuevos datos. Quiere decir que, por ejemplo, todos sabemos el tema de las vacunas y la transmisión. Cuando se dice que la vacuna corta la transmisión, se intenta incluso coaccionar a la gente a vacunarse para no matar al abuelo. Y sin embargo, cuando eso deja de ser verdad, nadie dice que ha sido un error, que no, eso, sino que si ha habido menos casos es porque los jóvenes que no cortaban la transmisión se han vacunado, ¿no? Siempre ha sido... Las medidas no contemplaban efectos secundarios. Cuando tú en medicina siempre que das un tratamiento, una intervención, tienes que tener en cuenta que no hay intervención médica que no tenga una cruz. Y que es necesario el valorar siempre un costo-beneficio que a veces no es fácil de hacer, ¿no? Es decir, que no se han puesto en marcha estudios imprescindibles y sin embargo se han prodigado tipos de estudios que no tienen validez, como son los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos que sirven para muy poco han sido los estudios estrellas, ¿no? Se ha cancelado el debate científico, a la gente que discrepábamos, se nos ha ignorado o incluso a algunos de ellos se les ha amenazado, como el jefe de Servicio de Innovación Sanitaria del Gobierno de Navarra, que es una persona que es tremendamente prestigiosa, posiblemente sea la persona con más currículum médico en Navarra, pues se le ha quitado la jefatura de servicio y se le ha relegado absolutamente en base a sus opiniones sobre lo que había pasado, ¿no? Una pregunta, cuando dices que los estudios científicos que se han hecho no tenían validez, ¿por qué? Porque los modelos matemáticos no tienen validez. Los modelos matemáticos, los estudios que no tienen validez, muchos de ellos es porque son malos. Hay uno en Cataluña muy célebre sobre las mascarillas en la escuela que forma parte de cómo hacer mal un estudio, porque era curioso, porque lo que hacían es comparar lo que sucedía en una época con lo que sucedía en una época posterior en la misma población, pero eso no es válido porque eso depende de la circulación viral. Hay periodos de alta circulación viral y, bueno, es que me metería mucho tecnicismo y los modelos matemáticos, por poner un ejemplo, es: tú estás el 1 de mayo, mides la temperatura, el 15 de mayo vuelves a medir la temperatura y el 30 de mayo vuelve la temperatura. Tu conclusión, según un modelo matemático, sería que ahora estaríamos a 62 grados, porque los modelos matemáticos te dicen una tendencia, pero esa tendencia depende de qué datos les das, qué validez tiene. Los modelos matemáticos hay que ser muy, muy cuidadosos. Ya digo que es mucho tecnicismo meterme en modelos matemáticos, pero en el libro hablamos algo de los modelos matemáticos y por qué no funcionan. Decir que vimos un virus desconocido, pero que teníamos muchos elementos para saber que ese virus no era un completo desconocido, teníamos unos elementos que eran otros virus parecidos. Era un coronavirus, y los coronavirus sabemos cosas de él. Y entre ellos sabemos que los coronavirus tienen una enorme capacidad de mutación. Y es una mutación no como los virus gripales que dan saltos antigénicos, o sea, que cambian bruscamente, sino que hacen mutaciones acumulativas. Y entonces, si tú quieres vacunar frente a un coronavirus, tienes que saber que es un virus mutante. Entonces, no puedes vacunar contra un virus que muta mucho, porque es que el problema es que el virus siempre te gana, ¿no? Teníamos muchos elementos para saber por cómo ese virus
se iba a comportar en muchos temas. Es un virus muy peculiar porque probablemente, como todos sabéis, es un escape accidental de un laboratorio, lo más probable. Los datos iniciales fueron muy discordantes. ¿Qué significa ser muy discordantes? Que en China pasan 3 meses desde que empieza el virus, aproximadamente en noviembre, hasta febrero, hasta mediados de febrero, y solo se producen 3.000 muertos. Digan que los chinos ocultaron muertos, pero no era un desastre. ¿Por qué un virus nuevo con gran potencial solo es capaz de producir una onda relativamente moderada y previsible y muy localizada en una provincia china? Eso era por un lado. Por otro, que es discordante, que entra en el Véneto, en el Piamonte, y eleva la mortalidad 800 veces. O sea, que la mortalidad normal se multiplica por 800 en Bérgamo. ¿Qué es lo que pasa? En Queens de Nueva York pasa lo mismo, es muy discordante. Pero teníamos estudios tempranos que nos servían para decirnos ante qué tipo de pandemia íbamos a estar. Fundamentalmente por el epidemiólogo salubrista más conocido del mundo, que se opuso desde el principio a la deriva desmesurada de las medidas sin sentido, que fue Ioannidis. Ioannidis es el científico más citado en los últimos 20 años. Y él desde el principio dijo que había que coger esta pandemia como lo que era, una pandemia con una morbilidad y capacidad de hacer daño muy selectiva. Ahora eso lo desarrollaré. No hacer nada, yo siempre lo comentaba, no ha sido nunca una opción, había que hacer cosas porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero el pánico, que yo creo que los gobiernos tuvieron pánico durante algunos días, fue un consejo terrorífico. Bueno, en realidad la mortalidad del virus, esto es publicado en el 2022, después de la pandemia, la mortalidad real del virus de Wuhan. Si tenías de 0 a 19 años, tu posibilidad de sobrevivir de morir era 1 entre 10.000. Perdón, entre 100.000. Sin embargo, si tenías más de 70, 1 de cada 18. De 37.000, perdón, ahí está puesto. Eso es la posibilidad de morir de la cepa inicial, que siempre es más peligrosa. Esto que se sabe ahora y que se ha publicado ahora, se sabía ya el 27 de marzo más o menos, se sabía con bastante aproximación, porque hubo un crucero que se llamó el Prince Diamond, que tuvo un brote y se contagiaron prácticamente todos los pasajeros. Entonces se supo cuánta gente moría y cuánta gente no moría y a qué edades, ¿no? Los presupuestos han sido la extrema letalidad del virus, que no era verdad, era una letalidad considerable, pero en una población muy determinada. Otra era que las medidas restrictivas indiscriminadas de contactos sociales y los medios físicos eran eficaces para mitigar la pandemia. La mascarilla no sirve para nada. O sea, sirven 10 minutos o un cuarto de hora si estás con un paciente que tose. Yo siempre que estoy con un paciente que tose, por si es tuberculosis, me pongo una mascarilla. Pero usar todo el día mascarillas es una cosa sin ningún sentido. ¿Por qué las medidas restrictivas de los COVID? ¿Por qué el confinamiento no funciona? Eso es una de las cuestiones que dejo abierta. ¿Por qué no funciona? Está comprobado que no funciona. Luego decir que se subvaloró las consecuencias sanitarias de todas estas medidas. ¿Cuántos litros de alcohol de esos hemos gastado? También sabemos desde el principio que una de las cosas que este virus es que no se transmitía por superficie. Yo cuando estaba en un bar y venía el camarero a limpiar la mesa, le decía que no se preocupara, que yo no chupo las mesas. O sea, no tengo esa costumbre, entonces que no hace falta que la limpiara. El caso curioso es que no se transmite por superficie, mucho menos que la gripe. Una de las razones por las que la gripe desapareció, es porque la gripe es mucho más por superficie, es mucho más al tocar y llevarte la mano a la...
Este virus se transmite por aerosol, por inhalación. Cuando tú estás mucho tiempo con alguien en el mismo espacio cerrado y no hay ventilación, el virus puede entrar directamente a alveolos, a pulmones, y eso es muy grave. Y eso no se dijo. O sea, yo me pasaba en abril-mayo del 2020 diciéndole a la gente que ventilara, que si tenían que ver a los nietos que los vieran en la calle, pero que no fueran los nietos en su casa. Pero era al revés. Se cerró a los ancianos y se le llevaban a los nietos los domingos, furtivamente. Era una cuestión que no tenía sentido, ¿no? Y la efectividad de las vacunas para reducir los contagios y decesos y su seguridad. Eso era lo... Bueno, dejar la ciencia de lado. Había en el 19, en otoño del 19 precisamente, hay una publicación de la OMS que dice por qué los cierres de frontera, los toques de queda, los confinamientos, el encerrar en casa a gente sin síntomas no sirve para nada. Con la gripe, pero es que la gripe, aunque se transmite más por superficie, es un modelo a seguir, era un modelo a seguir y nos servía de guía. Todas esas medidas se habían dicho que no procedían, que se habían estudiado y no tenían base científica, sin embargo se ponen todas a la vez, ¿no? Bueno, los confinamientos fueron un fracaso. Esto es un informe de hace pocos días, de junio del 23. 250 páginas tiene este informe y analiza los confinamientos. Los confinamientos no bajaron la mortalidad. ¿Por qué no bajaron la mortalidad? Muy curioso. Si es un virus que se transmite de persona a persona y tú eliminas contactos, tenía que transmitirse menos. El problema es que lo que produjeron los confinamientos es eliminar infecciones de bajas dosis virales, que son protectoras, y producir menos infecciones, pero con más dosis virales y más graves. Quiere decir, cuando tú vivías en una casa con tus padres, por ejemplo, ¿no? Y te ibas a trabajar porque eras trabajador esencial, cuando terminabas la jornada de trabajo ibas a pasar 17 horas con dos ancianos encerrados en una casa. Era una barbaridad porque el problema es que aunque se contagiaran menos trabajadores esenciales, tú bajaras, con que se contagiara uno producía un desastre, porque lo que morían era la gente que tenía contacto en sus casas con personas que tenían el virus y pocas horas antes de incubarlo y los primeros días de los síntomas. Luego no se hizo hincapié en los síntomas. A ver, yo creo que la mascarilla está bien utilizarla si tú tienes síntomas. Si tú tienes un catarro malo, mucha tos, que te pongas mascarilla en el metro, pues puede estar justificado y podría ser recomendable. Pero si tienes síntomas, si estás tosiendo, si estás echando mocos, si no, no tiene sentido, científicamente no tiene sentido. Bueno, ha habido montones de mentiras, por ejemplo los casos y las muertes. Nunca hemos sabido la letalidad del virus hasta que lo hemos podido hacer luego por seroprevalencia, que es ese estudio final. Porque no sabíamos a quién se le decía que había muerto por virus. Si un linfoma grado 4 en tratamiento paliativo muere y es positivo a la PCR, quiere decir que es el virus lo que le ha matado. Esas son cuestiones que se plantean cada día. ¿Cuál es la causa fundamental de la muerte? Nunca subimos si eran muertos con COVID, con PCR positivo más bien, o si eran muertos por el COVID, porque el COVID les había producido una infección que había desequilibrado su organismo y le había abocado a un proceso que no hacían autopsias, no hacían autopsias. No se hizo autopsias. No. Se hicieron muy pocas autopsias. Ahora se ha hecho un trabajo con autopsia y son 325, por ejemplo. No sabía eso. ¿De qué morían? ¿No? No sabía eso. A ver, el tema de las autopsias fue también inicialmente parte de la histeria colectiva. Yo creo que inicialmente los propios patólogos no querían hacer autopsia. No querían hacer autopsia, salvo algunos que las hicieron efectivamente
En Italia hubo Que fue la OMS que dijo que no, y los italianos sí, a la torera. un servicio italiano y un servicio alemán se saltaron esto, pero también y luego hubo una especie de consigna de no hacer autopsia. No se sabe muy bien por qué. Yo tengo una hipótesis, luego si al final las hablamos. No se había aislado, ¿no? No se había aislado. No se había aislado. Bueno, depende de lo que se considera aislamiento del virus. Eso lo podemos discutir al final, cómo se considera un virus aislado. Una cosita, que lo de la manipulación también del lenguaje, porque una cosa es morir con COVID y otra cosa es morir por COVID. Pues Si lo dijiste, yo eso me acuerdo cuando Sí. cosas críticas, ¿no? Estudios críticos, Claro. gente crítica, A ver, pero en los medios con COVID, y eso genera un imaginario en la Y ahora gente no que- muere nadie con COVID, pero si ahora llenamos las cifras de la gente que está muriendo con PCR positivas, sería... Porque hay mucha gente que tiene PCR positivas, sobre todo en época de circulación del virus. Pero Es sale que- con otros positivos, la PCR sale con otros SARS. Sí. O sea, A ver, la PCR se utilizó mal. La PCR sirve para diagnosticar una enfermedad, es una prueba complementaria. Es decir, tú tienes a alguien con síntomas catalares y les haces una PCR para saber si es virus gripal, sincicial respiratorio, si es un rinovirus, si es un adenovirus o si es un coronavirus. Entonces tú haces PCRs para determinar qué es lo que está produciendo los síntomas. Pero a gente asintomática es una barbaridad utilizar el PCR. Y es más, si tú utilizas los PCR a las cifras que se utilizaron, salen positivos de cualquier manera. No sabemos cuántas PCR se contaminaban en los propios laboratorios. Si es que al final un virus real, que tuviera alguien que hubiera manipulado una muestra realmente de COVID, no sabemos cuántas muestras más contaminaban. Es que era un desbarajuste total. Luego estábamos siempre antes, durante un periodo vivimos del susto en susto, ¿no? La siguiente onda, no descuidaros que haya una onda en preparación, ¿no? Y nos decían cada 2 meses que viene otra vez el virus, ¿no? Claro, había olas, ondas y tsunamis. Tsunamis solo ha habido uno, en España solo uno. Luego el mito del cero COVID, que tú puedes evitar que un virus se transmite, es imposible. Pero una de las cosas que tenemos que aprender de esta pandemia es que un virus respiratorio no es controlable, no es eliminable, a no ser que lo cojas a los 2 primeros días, porque los 3 primeros casos es muy localizado o el virus es muy poco transmisible. Pero nada que sea, no se puede. Luego el desbordamiento de hospitales. ¿Cuánto tiempo llevo? 30 minutos, 30 segundos. Vale. El desbordamiento de hospitales fue también exagerado. En Navarra no se dejó de ingresar a nadie en la UCI. Otra cosa sea que hubiera que poner las salas de despertar, habilitarlas como UCI. Además, luego se vio que los respiradores no eran tan importantes, que era mejor la CEPAP, los altos flujos, sin no ventilación no invasiva, etc., ¿no? Se exageró el COVID, la letalidad y las secuelas de los COVID se quedaban destrozados. No hay evidencia de que el COVID de larga duración, fuera de los casos que han tenido un componente autoinmune o han tenido una severidad clínica muy alta, deje secuelas mayores que la que deja la gripe, que te deja hecho polvo. No se ha considerado que era muy polarizado el espectro clínico, que el 95% de la gente no se hubiera enterado de que pasó el COVID si no se lo dice la televisión, que hubiera sido, para el 95% era una infección absolutamente banal. ¿Sí? Cuando las vacunas siguieron las mentiras. La inmunidad natural se despreció. Sabemos que la inmunidad natural es mucho más potente que la inmunidad vacunal. Y ahora ya estamos viendo que las infecciones serán menos de los que ha tenido la infección natural y que hay menos casos graves.
Luego, todo el tema de las mutaciones del virus, una vacunación universal de un virus que muta en medio de una pandemia. Eso es desconocido para la ciencia. Cuando se va a vacunar de gripe cada año, se espera el verano y en septiembre se vacuna de la cepa que va a venir, pero no se vacuna en diciembre en medio de una gripe, de una onda gripal. Eso es una cosa absolutamente desaconsejada. Hay que preparar y vacunar en épocas de baja circulación del virus. Así se empezó donde tocó, ¿no? Los efectos adversos de las vacunas se han negado digamos, elementos de cómo el funcionamiento biológico de estos productos, como es las vacunas RNA mensajeros, que es una técnica muy peligrosa, y se han ignorado efectos adversos con tanto potencial dañino como puede ser el pecado original antigénico. El pecado original antigénico consiste en que la propia vacuna puede facilitar una infección grave, porque crea anticuerpos que no responden bien ante las nuevas cepas, y entonces los anticuerpos son unas proteínas que se pegan al virus. Si se pegan bien y quedan bien sólidas, lo inactivan, pero si se pegan mal porque es un virus distinto, lo que produce es que ese virus engaña más fácilmente a las células que defienden al organismo, y entonces el organismo no reconoce al virus porque está recubierto de proteínas que son los propios anticuerpos, y las propias células se tragan, digamos, un virus activo, y eso es muy peligroso. Bueno, sigo. Bueno, vamos a decir que hay datos de la vacuna, que la vacuna tiene una efectividad muy limitada en cierta población, y que habría que haber vacunado a la población de alto riesgo como medida de precaución, pero nunca vacunar a menores de 50 si no tenían factores de riesgo, ¿no? Eso es bastante claro. La seguridad, esto es en Florida, los efectos reportados, efectos adversos ligados a las vacunas a lo largo de 2006 hasta 2022. En el 2021, 41.000, y eso que se reportan poco, que los médicos os ocultan, que a pesar de eso, 41.000, o sea, 24 veces más que la media de los años anteriores. Bueno, antes hablaba de... Esto es una cosa que publiqué y me censuraron. Y la publiqué en una web que se llama La Casa de mi Tía, que a mí no me censura. Bueno, decir que lo que quería decir sobre todo es que, bueno, aparte de las insensateces científicas, estamos en una gestión que ha sido eminentemente clasista. Estar confinado en un piso de 70 metros cuadrados, en un barrio obrero de Pamplona, no es lo mismo que estar confinado en un adosado con 4 personas y no 7 personas en piso. Yo he visto gente en pisos de 70 metros cuadrados, 8 personas viviendo allí, todas con el móvil peleándose por zapear la televisión a ver qué veían. O sea, un desastre durante semanas y semanas, fueron 10 semanas, no es poco. Bueno, muchas parejas se separaron también, que muchas parejas se separaron. Sí. Bueno, eso no sabes si a veces califican las cosas que estaban mal. Y luego todo eso en un tema de un clima de miedo irracional y hipocondria colectiva. Siempre sabemos que el miedo es un potente agente dañino de la salud en general. Produce depresión inmunitaria, incapacidad de defensa, aparte que aumenta la mortalidad cardiovascular porque aumenta todas las catecolaminas en sangre y tal, o sea, factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Entonces lo hacen y lo mantienen durante meses, asustar a la gente hasta decir basta, ¿no? Las imágenes truculentas, la presentación interesada de los casos cuando ¿os acordáis de una cosa que se llamaba número reproductivo? Sí. Bueno, el número reproductivo estuvo muy de moda hasta que el número reproductivo empezó a bajar. Cuando empezó a bajar dejaron de decir que el número reproductivo, ya el número reproductivo no interesaba. Entonces decían,
aumentan el número de casos, pero es que aumentar el número de casos no significa nada. Que haya hoy más casos que ayer no significa nada. Yo recuerdo eso, el número de casos cada día y el número de muertes, siempre. Sí. Los primeros años Y cuando había muchas muertes, las muertes primero. Y cuando había muchos casos, los casos primero. Siempre consistía en mantener en vilo a la gente, ¿no? En la zozobra personal, ¿no? Porque teníamos una cosa que es una reflexión para la izquierda. O sea, los medios de comunicación pueden engañar cuando no hay experiencia, cuando no puedes contrastar con tu experiencia. Yo a veces le preguntaba a la gente, por ejemplo, de la Zagutier, a ver, pero en tu pueblo, ¿cuánta gente ha muerto? Porque tanto desastre, ¿cuánta gente ha muerto en la Zagutier? En la Zagutier murieron 3 personas, tiene 3.000 habitantes. Entonces, y tú le decías, pero tienes que mirar lo que pasa, tú ves caer a la gente. Tú tengo un amigo que murió y hay gente que tiene mala suerte. Y ha habido muchos allegados que han sufrido, pero lo normal era que no tuvieras tantas posibilidades. Pero la experiencia, cuando tú no tienes, la izquierda tiene que combatir por los relatos, pero sobre todo por la experiencia. Por la interpretación. Referencia teníamos, porque nadie sabía, y sabemos hoy en día, cuánta gente está muriendo. Todos los días muere gente. Tenemos la mala costumbre sí, como dice Woody Allen, que la vida es una enfermedad de mal pronóstico, ¿no? O sea, terminamos muriendo, no sabemos cuánto muere. De golpe nos ponen en pantalla una cifra y ya te asusta. Hostia, que la vamos a palmar todo aquí. Aunque la cifra sea súper baja, cuando empezaste a decir lo de la población china, es que era ridículo. Porque la densidad de China no tiene nada que ver con la nuestra. 3.000 casos en China es un par de casos. China es enorme y nunca han 3 por dicho millón. cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado. Yo es que no imagino. Intentaron, cara a la vacuna del otoño pasado, intentaron servirse de China. Como China tuvo la segunda onda, que hubo ya la rebelión de la gente y se negaron al confinamiento y hubo la huelga de Foxconn, la famosa empresa de 100.000 trabajadores, pues el asunto es que entonces dijeron que en China iban a sufrir un desastre. China, que vacunó con vacuna tradicional, porque siempre ha habido aquí una cosa muy importante. Que ha habido, la vacuna, claro. Que ponen cada 3 meses. Pero claro, pero el problema de la vacuna es que cuando dicen, ¿había que vacunar a la población de riesgo? Sí, yo creo que sí, pero si había una vacuna tradicional, si Sinopharm estaba disponible desde el principio y era una vacuna tradicional, ¿por qué lanzarse a una nueva tecnología desconocida? Porque la Pfizer tiene mucho poder, claro. Pues para testearlo, para testear la tecnología. Va por aquí. ¿Por? Testearla en el ser humano, probarla. Claro, eso fue la razón fácil. Esta gente encontró que una técnica que tenían por delante para probar y que podía dar mucho dinero en el futuro, acelerar su prueba, además en una enfermedad que no era la que originalmente se había pensado que era la candidata a ese tipo de tratamiento. La candidata a los cánceres, y se prueba ahí porque es que era muy jugoso para la gente probar esa tecnología. Y lo curioso es que ya lo que sabemos es que los ensayos clínicos ya demostraron muchos de los problemas que luego dieron, pero los ocultaron. Ahora se está viendo que... Que se salió, creo que en el British Medical Journal, hablando de ese tema. Sí, sí. Bueno, a ver, ya puedo decir tu nombre, ¿no? Es un compañero, es un médico de aquí y participó en nuestro primer libro. En nuestro primer libro escribió un capítulo, ¿no? Sobre las mascarillas. Una cosa, en Perú hay como un exceso de muertes actualmente. Y como indicaría que puede ser relacionado con la vacuna. Sí, no quería hablar del exceso de mortalidad porque sería demasiado pesado, pensaba, pero el asunto del exceso de mortalidad posiblemente intervengan muchos factores, pero no se descarta de momento que las vacunas tengan una responsabilidad. Estamos viendo un montón de cuadros muy raros que no podemos cuantificar. A ver, en la mayoría de la gente, yo con lo que estoy vacunados aquí, es como todo, o sea, no tiene mucho problema en la inmensa mayoría. Hay un porcentaje de personas que sufren los efectos secundarios, pequeños, pero son efectos secundarios muy graves y no sabemos si hay daños también
en un porcentaje más amplio, pero daños que se llaman silentes, subclínicos. Quiere decir que no dan síntomas ahora, pero has causado un daño. Por ejemplo, podría ser la miocarditis. La miocarditis no es un cuadro leve. Los jóvenes que tengan una miocarditis no tienen la misma expectativa de salud cardiovascular que una persona que no lo pasa. O sea, tiene una cicatriz en el corazón y una zona que no funciona adecuadamente. Bueno, luego se aprovecharon de un factor cultural importante que es nuestra cultura de la hiperseguridad. Yo, cuando he venido de Pamplona, la radio, que no la suelo escuchar, sigue con lo mismo. Los seguros de vida, los seguros de coche, de vida, no sé qué, no sé cuánto, y las alarmas, seguridad directa y tal. Esos son los que más ponen en la radio. Estamos obsesionados con la seguridad cuando tenemos la delincuencia más baja que ha habido en la historia y entre ellos la más baja de Europa. Es igual. O sea, Vox sigue campeando por ahí con el tema de que los inmigrantes te van a amargar la cartera en el metro, ¿no? Todo este asunto de la seguridad tiene muchas lecturas, pero es muy interesante porque en realidad las sociedades que no miran al futuro son sociedades miedosas que buscan la seguridad, mantener lo que tienen, las propias propiedades. Viven focalizadas en lo que tienen porque no tienen esperanza de ninguna mejoría. Entonces, proteger mis pequeñas posesiones es un poco lo que funciona la sociedad actual, ¿no? Bueno, no voy a seguir insistiendo, fue lo del miedo. ¿Sigue? Engañar, pero también confundir. Cuando se habla de qué es lo que producen los medios de comunicación durante la COVID, produjeron reacciones paranoicas. O sea, había gente diciendo el virus va a venir y me va a matar. Pero hubo mucha confusión. La gente no sabía qué pasaba. Era una serie de bloqueo que es una psicosis confusional. Era tanta la información, tan indigerible, que al final la gente no podía procesarla. Era bloquear la capacidad de procesamiento crítico sobre la base de confundir y evitar que se pudiera distinguir qué datos eran reales y no. Entonces todo eso se administró a grandes dosis, ¿no? Cómo manejar la información para producir confusión y que la gente no se aclarara. La gente no sabía qué era lo que tenía que decir. ¿Era confusión o intento de pensamiento único? Porque para mí, algunas cosas que escribí era o piensas esto o sea, era como perdona, como lo de los Sanfermines, ¿no? O vamos todos para allá o a fusilados porque somos malos. Para mí era pensamiento único, machacar a la persona, más que confundir, atontar. Hay una combinación clara. Se combina una especie de confusión, sobre todo la realidad, y en esa confusión se ofrece la solución clara que no es discutible, que hay que seguir. Frente a esto, nosotros sí que sabemos qué hay que hacer, y lo que hay que hacer es esto. Estar en casa, era un poco la precondición necesaria para poder hacer una voz única, hacer una gran manipulación. Ya, pero fue a nivel planetario, excepto algún país, era tan global que a mí es lo que me hizo más miedo, pensé, Dios mío. Eso es un campo de concentración. Hubo algún país que no lo hizo, por ejemplo Burundi, pero son ya curiosidades, y el estado de Kerala en la India, que dijo que la gente no se iba a morir de hambre para evitar un virus. Que la gente tenía que trabajar, tenía que seguir con su vida, y que había que dar consejos que fueran compatibles con mantener una actividad vital normal, ¿no? Perdón, ¿qué país ha dicho? Burundi en un caso y Kerala en la India. Bueno, Suecia fue muy de dar consejos y no imponer, impuso muy pocas cosas. A ver, también hubo
un correlato que tiene que ver con el asumir toda la exposición por parte del Estado, ¿no? Y dentro de la izquierda puedo hablar por casos personales, gente libertaria, anarquista, tener conflictos con esas personas por no ponerme la mascarilla, o estar en un huerto comunitario y por el grupo de Telegram decir hay una persona sin mascarilla en el huerto, en un espacio abierto. Eso lo viví, lo digo, no voy a hablar de otra gente. Sí, sí. Y eso se fue, a mí me marcó una cantidad de relaciones. Nunca nos hizo nada por nosotros el Estado y tener que aceptarlo. Y ahí. Sí, yo creo que ahí toda cuestión de mantener una actitud crítica frente al relato oficial. O sea, a ver, no nos hemos creído nunca nada de lo que han dicho, porque le queríamos otra vez. Otra cosa sea que le puede dar el beneficio de la duda y pedir más explicaciones, pero decir que Sánchez se había convertido en el salvador de vidas, pues que la gente se lo crea, y que fue muy curiosa cómo se hicieron, ¿no? Cómo lo hicieron, ¿no? Porque utilizaron mentiras como fue que Trump era negacionista. Trump nunca fue negacionista. Hay ahora, no quiero hacer propagandas de las plataformas estas digitales, porque es una de las herencias envenenadas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Todo el mundo tiene ahora su plataforma para pasar aquellos días tanto tiempo en casa, pues. Pero hay un documental de la HBO muy bueno sobre los primeros momentos del COVID. ¿Cómo se llama? Un virus no tan... un virus tan incierto, algo así, un virus tan incierto. Está en HBO, es de los primeros momentos, un virus de origen incierto. Pero se dedica a contar lo que pasó en Wuhan. Y lo que pasó en el gobierno chino y cómo reaccionó. Mi hipótesis es que el gobierno chino no se enteró de que era un escape de laboratorio hasta el 12 de febrero. Estuvo intentando tirar balones fuera diciendo que las neumonías estas no existían, que eran variaciones normales, incluso procesar a los médicos que decían que estaban viendo más neumonías. Y de pronto, de un día a otro, hacen el año nuevo chino normal, el 28 de enero hacen normal el año chino, con todas las celebraciones, y el 12 de febrero cambian de marcha total. Cierran la provincia, cierran la ciudad. Esto alguien le dijo al Xi Jinping, o como se llame, oye, que es que este virus posiblemente se me escape. Entonces, claro, ante un virus que es un escape que no es de origen natural, aunque sea un ejercicio de ganancia de función, el gobierno chino se tentó la ropa y dijo hay que exterminar esto. Y lo hizo porque tiene muchos medios, entre ellos, hizo un confinamiento como Dios manda, en el sentido de que los enfermos los confinaba fuera de sus casas. Los llevaba a hoteles, no los dejaba en casa con la familia. Y luego lo que hizo fue el ejército llevaba comida a la gente que no podía salir. Es decir, que hizo una cuestión manu militari, pero es que nosotros encima chapucera. Nuestro fue chapucero, porque si el 38% de la población que trabaja en servicios esenciales sale de casa, ya no puedes hacer nada que sea un confinamiento, no te lo puedes plantear ni siquiera, tienes que buscar otra forma. Bueno, decir pues eso, que ha habido muchas medidas enérgicas que son puramente ejercicio del autoritarismo sin ninguna justificación sanitaria. Pero los políticos descubrieron por primera vez en la vida que la gente le hacía caso. Eso fue una tentación tremenda. ¿Cómo voy a desaprovechar esto si la gente ahora, lo que digo yo, lo sigue y se lo cree? Entonces, claro, el problema era que era, además, es una de las cuestiones más claras que es, los políticos les gustan la simplicidad. Quiero decir, combatir la pobreza es muy complejo. La pobreza depende de muchos factores, de cuestiones que tienen que ver con la proveniencia, solucionar la pobreza o solucionar la delincuencia es muy complicado. Y a los políticos no les gustan los problemas complicados.
Y cuando encuentra un problema complicado como la delincuencia, lo intenta solucionar con medidas simples, que es meter más gente en la cárcel. Eso se sabe que no combate la delincuencia, que no la mejora, que es mucho peor, pero su óptica siempre es esa: ofrecer medidas simples que les coloque a ellos en el centro de la acción y como protagonista, salvador, y que la población puede confiar en ellos. Esto para los políticos fue un ejercicio de ganar la opinión pública. Pronto descubrieron que si se pasaban de rosca, de frenada, se lo iban a perdonar, pero si no hacían lo suficiente, ya se podían, no había agua en el Jordán para lavarlos, ¿no? Entonces ellos, su cálculo fue: aunque nos pasemos, mejor pasarse, porque eso decimos luego, bueno, lo hicimos con la mejor de las intenciones, pero claro, si no hacían lo suficiente, ¿cómo cuando estaba además toda la caverna mediática ladrando, que ya había descubierto el sensacionalismo de las muertes y los COVID y demás, ¿cómo iban a aguantar esa presión política? Imposible, ¿no? Nada, sigue. Bueno, a mí una cosa curiosa. A ver, la izquierda tiene que asumir la defensa de los derechos individuales. Quiere decir que nosotros, aunque pertenezcamos a una sociedad, el bien común nos puede pasar por encima de estos personajes. Casi nunca. Yo no voy a decir nunca porque siempre puede haber excepciones. Pero es que el bien común es una lectura totalitaria. Hitler hizo el bien común y los alemanes tenían que hacer el bien común. Y la cuestión de los derechos individuales no existen cuando está el supuesto bien común, porque ¿quién interpreta el bien común? ¿Quién decide qué es bien común? Lo decide el gobierno, claro, no lo puede decidir nadie más, porque no se deciden votaciones y las minorías, y era sencillamente violar todos los derechos y además produciendo una coacción general, y además otra forma de la nueva gobernabilidad que se nos avecina va a ser, primero, gran desinformación, y segundo, la creación de una minoría a perseguir. Esta pandemia se expandió primero porque la gente que no cumplía las normas, luego por los que no se vacunaban, y crear siempre enfrentamientos en la sociedad como forma de gobernar, crear una minoría para que no se puede ni gobernar. Hoy Vox no pretende más que gobernar. Los antipatriotas no tienen derecho a nada, no son humanos, deshumanizas al adversario, al que no está de acuerdo, le quitas la posibilidad de tener siquiera una voz crítica humana, de tener opinión, hay que aplastarlo, ¿no? Bueno, decir que fue una mentira el tema de la ciencia no existió consenso desde el principio hubo mucha gente que discrepó. Los expertos del gobierno todavía no sabemos quiénes son. Decía que tenía un comité de expertos y no sabemos quiénes son. Que posiblemente ahora ni ellos quieren saber que se sepa quiénes son, pero en algún momento pues era, ¿no? Y había una censura constante, pero alucinante. El gobierno inglés contactaba con los responsables de las plataformas sociales todos los días. Les transmitía instrucciones y ahora tenemos una forma de censura que son los algoritmos. Que ya no necesitas, como a mí, que me pusieron noticias fake, sino que simplemente cambias el algoritmo y lo que tú pones no lo ve ni el pico. Entonces, claro, el tema es que es una situación muy preocupante, y eso se ha ensayado de manera intensiva en la pandemia, que preparémonos. Por cualquier tipo de partido igual te podían anular la publicación en Instagram o Facebook. A mí me pasó, por poner una pregunta. Sí. Y eso digo, pues, obviamente que fue un experimento. Pero no solo te lo hicieron a mí, que soy mucho más importante. En algunos aspectos capaz que sí. Pero claro, digo, algo minúsculo que alguien igual te botoneaba mirando, era como... Yo lo que quisiera saber es quién fue el científico que descubrió
que sentado en un bar el virus no atacaba, pero si te ponía de pie, el virus te... Si el pasaporte no podías entrar. Sí, pero mientras estuvieras sentado no pasaba nada. El problema, sin mascarilla, pero el problema es si te ponías de pie porque el virus parece que circulaba a cierta altura. No, Y lo acorralaron en el metro, porque hasta hace 4 días teníamos que ir con mascarilla en el metro. Se ve que lo fueron acorralando y quedó ahí. Pero lo peor de todo es la mayoría, la gran cantidad de amistades y de familiares que se convierten en eso. Peleados. Sí. Y las familias. Y mis nietos, Lo peor es que pasa una cara a la abuela. la gran cantidad de tarados que hizo esto. Vamos, Para mí lo peor lo que ha hecho mi y dices, Y lo de a ver, además ha habido una cosa muy curiosa que ha sido una cruzada contra los jóvenes. En Navarra, primero, en el verano del 2020, no, del verano del 2021, prohibieron, cerraban los bares a las 11 de la noche. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los jóvenes se iban a las bajeras a pasar la noche, con lo cual mi hija me decía, nunca he estado de fiesta tan tarde tanto tiempo, ¿no? Porque ya no podía salir hasta las 8 de la mañana. Era una cruzada absoluta, porque además lo primero que prohibieron fue el botellón, que era mucho más seguro el botellón, en vez de decir, oye, los bares no, pero iros a la Barceloneta y tomaros ahí, que ahí en la Barceloneta no corréis riesgo. No, lo primero que prohibieron es el botellón. Es una lucha contra la vida, contra la juventud y contra la sexualidad, que sigue estando muy ligada a las posiciones autoritarias, ¿no? La represión. Nada, decir que la negativa a la autonomía personal reconocida sobre aceptar un tratamiento médico es un precedente terrible, ¿no? Que nos puede afrontar a que te pueden imponer tratamientos médicos determinados que tú no aceptes en base a una supuesta mejor, porque ya no era que tú no contagiaras a alguien, es que te decían, no, y si tú te enfermas, ¿qué vas a querer? ¿Ir a la UCI? Entonces, ya no era solo el tema de contagiar a otro, era que tú no podías enfermar porque eres responsable de tu salud, porque el Estado te paga tu tratamiento médico, entonces no tienes derecho a ser una persona no saludable. Pues ya te lo quitas, ¿no? La vacuna es que hacían firmar en las vacunas cuando se vacunaban. Eso tú... ¿Sí? No, a mí tampoco. No, perdona. El problema es que si yo tengo algún efecto secundario, como he ido voluntariamente, no puedo reclamar nada. No he firmado nada. Consentimiento informado no hubo. No hubo, no sé si alguien lo hizo. Yo creo que yo le proponía a la gente que pidiera consentimiento informado, toda la gente que yo le dije, bueno, tú decides tú, yo no te voy a decir por ti si tienes que vacunarte, ¿no? Vete al médico y dile, a ver, ¿cuál es mi riesgo de enfermar gravemente o morir si cojo el COVID? ¿Y cuál es el riesgo después de tomar la vacuna? ¿Cuánto disminuye? Y en tercer lugar, si tomo la vacuna, ¿qué riesgos puedo tener? Eso es un consentimiento informado. Cuando le dices a alguien, mire, usted tiene un cáncer, vamos a poner radioterapia. La radioterapia le pueden bajar las defensas. Si les bajan las defensas puede tener infecciones graves. Las posibilidades de que tenga infecciones graves por bajada de esto son un 20%. Les dice a la gente para que escoja, ¿no? Esto se bordó. Bueno, y también hubo mucha presión por parte de muchos sitios de trabajo. Sí, o sea, mucha gente que trabajaba en sitios, para escuelas, por ejemplo, ahí tienen que vacunarse todas, si no, dejas de ser maestra. O sea, que es una locura. O toda la gente que trabajaba en sanidad. Es fuerte, tío. Claro, yo por ejemplo, soy bailarina profesional, en mi casa nunca se me pidió. Te dejo hablar. Voy a decir una cosa importante que es antipopular. El gobierno español ha sido de los menos coactivos de toda Europa. Sí. Y es curioso, a mí el consejero de Educación del gobierno de Navarra me dijo, mira, yo no cierro las escuelas más por mi cadáver. No he dimitido nunca por nada, ni tengo pensado dimitir, pero por eso dimitiría. Yo no sé si creérmelo que un político dimita, pero que era porque realmente ya ellos habían empezado a rebobinar. El Simón empezó a rebobinar con la vacuna infantil. Lo que pasa es que luego lo que hicieron es no ser talibanes de la vacuna, no han sido talibanes de la vacuna,
pero no decirle a la gente la realidad y dejar que se vacunaran masivamente personas a las que no le beneficiaba la vacuna. Es que hay gente que no les beneficiaba, hay gente que es dudoso si le beneficiaba o no, y hay gente a los que probablemente beneficiaba. No sabían lo que les ponían tampoco, ¿eh? Claro. ¿Viales de 4? ¿Una vacuna no? Bueno, ahora hay un lío con las viales, Hombre, con las lotes. a ver. Lo que ¿Tú querías decir algo? lo que hablo es real, me tocó de cerca. Diciembre de 2021 viajó a Berlín a ver a mi hermano, vive con su pareja, viene ahí hace años. Y hablando, el tema de las vacunas lo hablábamos muy poco. Ellos sabían que yo no la tenía, que no me había hecho, solo me hice PCR para viajar porque hacía tiempo que no lo veía. La primera vez que me hice. Y ellos tienen actualmente 3 vacunas. En octubre del 22 le viene una movida chunga a mi hermano que pensó que se quedaba ciego. Y digo, guau, y tuvieron 2 o 3 episodios de COVID, Marburgo o lo que sea el nombre que le quieran inventar ahora. Pensó que se quedaba ciego. Y digo, guau, no será algo, ¿no? Una contraindicación de esto de las vacunas. Y dice, no, estás loco. Si no me lo hubiera dado, no sé, capaz que estaba muerto. Digo, cierro, digo, está vale. En otro momento hablamos del tema. Y caso real. Y en Berlín, si él no se vacunaba, ahí va a decir, la 4ª no me la voy a dar, por lo que le ha pasado, pero sin las 3 vacunas no podían trabajar. No podían trabajar. Incluso te pedían test de PCR o antígeno o lo que sea para viajar. Tranvía, metro, yo los días que estuve, como había que hacer una cola larga en un centro comercial, digo, mira, autóctono no, y si vienen acá nos bajaremos y lo que sea. Pero el grado, digamos, autoritarismo, que no aprendieron nada con el bigote. Bélgica, Austria confinó a los no vacunados. Entonces la gente decía, pero ¿qué pasa? ¿Que vais a proteger a los no vacunados ahora? Encima que no se vacunan, los tenéis en casa para que no se contagien. Era un despropósito. Pero antiguamente se confinaba a los enfermos, los que estaban sanos estaban en la calle. Eso es lo normal. Otra de las lecciones de esto es que ahora van a declarar que hay cosas, que es el tratado de la OMS ahora, que no corresponden al debate democrático, que no podemos decidir nosotros. Todo lo que tiene que ver con la bioseguridad y la biopolítica no puede ser fruto del debate democrático. Tienen que decidirlo desde instancias de sabios o de expertos o lo que sea. Y eso es una cosa que se ha metido a sangre y fuego, ¿no? Y eso es uno de los grandes peligros que se nos avecinan ahora y que tenemos que repensar, ¿no? El recurso a la expertocracia, ¿no? Los expertos que además que nadie los conoce, que no debaten. La ciencia es poner en duda todo. Eso es el espíritu científico. La OMS tiene bastante... escuchar a la OMS hay que tener también mucha fe. Hombre, la OMS es una cuadrilla de burócratas que tienen que estar ahí y que no van a hacer ninguna decisión profesional independiente si eso les pone en peligro. Entonces van a seguir los dictados de los gobiernos más poderosos. Las farmacéuticas, sí, están más servicio de las farmacéuticas. Lo que digo, se usó a Bolsonaro y a Trump como ejemplo de lo que eran los opositores a las medidas, ¿no? Cuando ya digo que los dos fueron absolutamente... Trump tiene hasta 5 dosis, se ha vacunado todos, fue de los primeros que cambió el discurso. Trump fue el que siguió los consejos de Fauci, el que había hecho los experimentos de Igual se ponían suelo fisiológico, Igual se ponían suelo fisiológico. Habrá partidas afortunadamente poco activas. Y la izquierda ha caído en semejante argumento. Pero a ver, no fue la izquierda la que implantó acá y en casos como Argentina. Era, digamos, la izquierda, ¿no? ¿Qué izquierda? Sí, por eso lo hago entre comillas. No, bueno, esa es la palabra. Ya lo sé, estoy ironizando un poco. Argentina, Gabriel es argentino. Argentina ha mantenido el mayor cierre escolar del mundo. Han estado las universidades y estos cerradas durante más de un año. Es una barbaridad semejante. Es como de tango, claro. Eso que no puede ser. Es un tema político muy fuerte. Una cuestión realmente llamativa, ¿no? Lo de Argentina es llamativo porque además
tampoco tuvieron ondas espectaculares en ningún momento. Y Chile la tuvo después de vacunar. Sí. Bueno, decir eso, que la gestión, la crisis sanitaria permanentes, que van a mantener siempre, que estamos siempre con una enfermedad que necesitamos actuar para que sea una especie de justificación del estado de excepción. Todo en realidad ha sido en base a cuestiones muy individualistas, no ha habido dinámica comunitaria, no ha habido nada de que no sea que te tienes que salvar tú y salvar a tu familia y demás, y reforzar siempre la ilusión de que las medidas de la policía y tal pueden, y el castigo pueden funcionar para resolver problemas sociales, ¿no? o sanitarios. Bueno, nada, ya no voy a decir más. Las lógicas de delación, el abuso del derecho, o sea, en las lecturas más punitivistas del derecho. Sigue. Bueno, aquí acabo. ¿Por qué esta respuesta? ¿Por qué esta unanimidad de gobiernos e instituciones públicas? La gran conspiración, una orientación explicativa permanente. Ahí lo deja, ¿no? José, te quiero preguntar una cosilla. Quiero preguntar sobre, o sea, el informe que hizo Amnistía Internacional sobre las muertes en las residencias. Claro, sobre todo las muertes en las residencias se producen cuando el Salvador ya era el ministro, ¿no?, de Sanidad. Entonces, claro, Amnistía tiene un informe muy potente sobre el tema y pide responsabilidades. Pero esto ya se ha caído en el olvido, ¿no? Nadie responde al informe de Amnistía Internacional, y es curioso también, a mí me sorprende el gran consenso político que hay, que nadie le haya echado en cara a Salvador Illa durante la campaña, durante las elecciones, su mala gestión. Bueno, parece que le dieron un premio, ¿no?, por la gestión, pero ahora, o sea, con un informe tan negativo como el que hace Amnistía Internacional, me sorprende que nadie le haya dicho nada, ¿no? O sea, oiga, Salvador, no lo hizo nada bien o no ha respondido. O sea, ellos, o sea, es brutal el nivel de consenso a este nivel. O sea, nadie, ni la CUP, ni los comuns, ni nadie le ha dicho Salvador Illa, tienes un informe de 3 països de nassos de l'Amnistia Internacional que et diu que ho has fet molt malament. Es muy sorprendente. Después también da miedo ver como gente como, bueno, Ramón Laporte, ¿no? Un hombre con una experiencia brutal, eminencia y tal, con un informe bestial, ¿no?, en las Cortes, que nos alucinamos con el informe que hizo. Claro, lo han callado, ¿no? Cuando contactamos a Ramón Laporte para invitarle y tal, él nos dice: no voy a ir, no puedo ir, no quiero ir, estoy amenazado. Y la Teresa experimentada. Las amenazas sabemos de dónde vienen, del colegio de médicos, del presidente del Consejo de Mechas. Claro, en todo caso, también eminencias como Buenaventura Clotet, el experto en VIH, ¿no?, VIH. Claro, yo me acuerdo que él dijo, o sea, la gente que no se vacune y que tenga COVID y venga a urgencia, le tenemos que cobrar por el tratamiento. Tiene cojones, perdón. O sea, yo pensaba, hostia, yo me he pasado 40 años cotizando a la seguridad social, nunca he estado enfermo, ahora me va a pillar el COVID y voy a tener que pagar. Hostias, vull dir que tenemos una... Inmediatamente cuando salió la noticia fui a ver
si bueno, entonces lo puede pedir financiación de las farmacéuticas. Mucha financiación porque él dirige esa, ¿cómo se llama? Un centro de investigación sobre el VIH que tiene financiación de todas las farmacéuticas. Y ese global, ¿no? Y ese global, ¿no? No es IS Global, tiene que ver con IS Global, pero tiene otro nombre. Claro, al final todos los expertos que tú decías, ¿no? Marta Cantís, bla, 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 o sea, todos tienen financiación de las farmacéuticas. Un artículo de la Marta Busquets, lo explica, ¿no? O sea, todos los financiaciones que tienen, de dónde proceden, bla, 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 es fuerte. Y de esto nadie habla. Para mí, insisto, la sorpresa más grande, es mayor y enorme, es que ni la Q lo utilice para hacer la aplicación. Los que firmaban muerte por COVID en los hospitales cobraban. Eso en Estados Unidos. ¿Aquí no? Sí, no. Yo quería apuntar dos cosas. Una, cuando comienza esto, y para tratar el tema de las vacunas, en Europa se hace un enfriamiento, incluso una rebaja, de la reglamentación sobre organismos genéticamente modificados. Casualmente ahora se está utilizando, para decir, hace 3 o 4 días salió en Telenoticias 1000 días, hablando barbaridades directamente sobre los nuevos OGM, que lo dicen que no son OGM, es el mismo discurso que se utilizó con la vacuna, no son OGM, pero son OGM, están modificando genéticamente la planta a través de los CRISPR, esa nueva tecnología que se está haciendo. Y la otra cosa que quería apuntar es que yo soy ecologista en acción y desde hace años, no sé, más de una década, hice o coordiné dentro de Ecologista en Acción, no toda la campaña, dentro de Ecologista en Acción, la campaña contra el glifosato, particularmente. Esa campaña que hace 8 o 9 años se comprometió el ayuntamiento a no utilizarlo, en parques y jardines de la Diputación, etc. Pero mientras llevamos la campaña íbamos recopilando informes y datos. Uno de los informes es de Argentina, justamente, donde proliferó el uso de... Tengo 45 años, o sea que no tengo mucha noción tampoco, quiero aclarar que lo hizo todo aquí. Uno de los informes se hizo en Argentina, donde el uso del glifosato es extendido, y llegaron a la conclusión, querían estudiar la distancia que afectaba cuando se hacía una fumigación. Van a un centro para hacer la investigación, dejan todo totalmente aséptico, tal como manda Naciones Unidas, y sale positivo en glifosato. Vuelven a hacer el experimento y sale. No sé cuántas veces lo repitieron hasta que a alguien se le ocurrió pensar que tal vez en el material médico de algodón que se utilizaba había glifosato. Y sí, había glifosato en todo el material médico. Se repitió en Francia. Esto lo digo porque después nos recomendaron una mascarilla de algodón, que es uno de los peores algodones porque es como de 3ª o 4ª historia, igual que las compresas y demás. Y ahora todo el mundo a estar 24 horas con la mascarilla puesta, o 17, 18 horas con la mascarilla puesta. El virus quizás no, pero lo que sí estábamos respirando es el glifosato que debe en la mascarilla de algodón. Y eso hay estudios científicos a punta pala. Tenemos un blog, aparte de la página de Ecologista, un blog dedicado a contaminantes hormonales especialmente, se llama Libre de Contaminantes Hormonales. No hemos hecho la traducción en catalán por problemas técnicos, pero sí, éramos 5, ese era un problema técnico, no teníamos tiempo. Pero tienen toda la información recabada a nivel internacional sobre el tema del algodón y el glifosato. No lo sabía. Interesante. El doctor Olea también tiene alguna información. Es un herbicida de amplio espectro que se utiliza para la agricultura, pero ha sido utilizado especialmente con organismos modificados genéticamente que son resistentes al glifosato. Es decir, que cualquier otro herbicida mataría todo, pero esa planta no. Incluso hay plantas que producen directamente el herbicida por un sistema de manipulación genética, produce el glifosato para matar todo bicho viviente y toda
planta a su alrededor y que solamente quede el maíz, que creo que si no me equivoco es el 830, puede que me equivoque el nombre, el maíz transgénico y el algodón transgénico. Pero es el 90% de todo lo que se utiliza, y para el material médico se utiliza todo porque es más barato por la producción que se hace. Entonces no tienen competencia a nivel de bacterias, hongos y demás, pero sí tienen competencia a nivel de agua, pero es otro tema. No tienen competencia con otras plantas a la hora de crecer y produce, en principio, produce mayor cantidad, por eso se utiliza. Hombre, yo en general creo que el tema de todo el modelo agrícola, ¿no? Está íntimamente relacionado con las epidemias de enfermedades que sufrimos. Son los mismos laboratorios, además, que lo manejan. Pero eso está claro. Lo que decía Susana María que se ha ido sobre las residencias, la residencia fue un poco como uno de esos datos discordantes importantes que servía para darse cuenta de lo que se avecinaba. O sea, si tú tienes que un anciano que vive en una residencia tiene 10 veces más posibilidades de morir que el mismo anciano con las mismas condiciones de salud que no vive en residencia, tienes que plantearte por qué. Hay muchas razones, una de ellas es que posiblemente tengamos un modelo de residencia que no es muy promotor de salud, ¿no? Y luego que lo que decía antes es que si tú tienes que cuando se decreta el confinamiento el 9 de abril que se prolonga el confinamiento, ya 2/3 de los muertos eran en residencia. Y mantienes a la gente en casa, si la gente se moría cuando estaba encerrada. ¿Y por qué? Han sido las víctimas, los abuelitos, han sido las víctimas. En la residencia fue terrible el manejo porque además no se les dio en la residencia más importante de Pamplona tuvieron mascarillas los trabajadores una semana después del estado de alarma. O sea, no se pudo en ningún momento defender medidas como intentar testar prioritariamente a los trabajadores de residencia y hacer que trabajaran en contacto con los ancianos los que ya habían pasado el COVID. Porque era una medida que en aquel momento se podía servir para que no se siguieran extendiendo, porque tuvimos muchas horas, la primera en una residencia, como entrar en una residencia hasta mediados del 21, ya con la vacuna puesta, cuando entramos en una residencia causaba estragos, o sea, no era... Entonces, el asunto es que no se reflexionó sobre eso, y yo creo que hubo, y lo he dicho al principio, hubo unos instantes que los gobiernos tuvieron un ataque de pánico. Lo de la residencia fue un ataque de pánico. No saquéis a los ancianos de la residencia, no los traigáis al hospital. Eso era ridículo. ¿Cómo puedes hacer eso a un enfermo si tú sabes que tienes elementos suficientes para protegerte? Si después de las primeras semanas lo más seguro era ser sanitario. O sea, nosotros no tuvimos ya luego caso. Se contagió todo el mundo, yo no me contagié la primera onda, se contagió todo el mundo antes de que se supiera que estaba. Pero una vez que se supo que era, ya no se contagió nadie. Y la gente que se ha seguido contagiando ha sido luego, no trabajando con pacientes, sino en el office tomando el café. O sea, que era muy seguro trabajar si adoptan medidas. ¿Por qué no traen a los enfermos? ¿Por qué a los pacientes que estaban enfermos se les dejaba solos en la habitación y se les decía que si no podían respirar que llamaban? ¿Sabes lo que es el pánico que tú tienes cuando te dicen, bueno, de momento quédate ahí, ya te traeremos la comida, pero si no puedes respirar entonces nos llaman? O sea, la gente estaba viviendo cuando no sabía cuándo iba a ser su última hora, cuándo se iba a empezar a asfixiar. Era una situación absolutamente de locos. Y mientras tanto, los pacientes que no estaban enfermos, seguían comiendo juntos en los comedores, porque no había personal suficiente para que comieran separados. Las pensiones que se han ahorrado. ¿Por qué no se daban tanto? Una pregunta, ¿por qué no se daban tanta sedación a los viejitos? A los que se enteraban que se iban. Los ancianos, ya no solo de residencia que toman más, porque claro,
El problema de la residencia es que los psicotropos, los fármacos para dormir y la ansiedad y la depresión, se prescriben el doble que fuera de las residencias. También en la cuestión de por control, por ayudar a que, claro, a las 3 de la mañana no te puede levantar uno de estos porque se ha despertado. Entonces se realizan dosis masivas de hipnóticos para dormir, que no tienen otra justificación que facilitar el trabajo del personal. Entonces, claro, es que es una situación que yo no creo. Perdona, sobre la residencia. En Torremocha del Jarama, que es un pueblo de Madrid, que hay una asociación allí que alguna vez tengo mucha relación con ella, que se llama Encuentro y Solidaridad, pues estas personas, en ese pueblo hay una residencia de gente en régimen de cohousing, de gente que era fundamentalmente gente de la izquierda madrileña de la transición, que se fue a vivir a Torremocha, hicieron un sitio con apartamentos y zonas comunes y tienen actividades y tal. Hay como ahí unos 200 y pico. En esa residencia murieron 3 pacientes durante la pandemia. En el asilo normal, en la residencia de Héctor de Mocha del Jarama, que tiene 98, murieron 20. Es lo que hay, es la calidad de la atención, del entorno, de... El libro se llama Vergüenza, el escándalo de las residencias, de Manuel Rico. Es demoledor también. Es que es lo peor, es lo peor. Ponte una pregunta. ¿Se puede, no tiene que ver con residencias, pero es bastante directa, bastante clara, pero ¿se puede descartar que no se trate realmente de una vanguardia bacteriológica? Es decir, de que aquí haya habido un componente realmente buscado para que esto se dé, para que esto suceda. Porque al fin y al cabo ha habido una acumulación de capital, ha habido un control masivo de la población, ha habido un testeo, y luego además a mí una cosa que siempre me pareció muy peculiar es que el virus se acabó cuando empezó la guerra, o sea, pero de tal cual. Entonces no lo sé, ¿se puede descartar? A ver, varias cosas. Estaban haciendo experimentos de ganancia de función. Bueno, Adrián también puede contactar, igual tiene más datos que yo. Eran ganancia de función. El asunto es que cuando se escapa, el virus tiene una característica muy curiosa, que es que tiene una serie de zonas de aminoácidos, una secuencia de bases que es similar a una del VIH y que donde está colocada le sirve para ser muy efectiva en la molécula para entrar en la célula tiene que abrirse. Entonces hacer un receptor y entrar en un receptor. Entonces clivados, esa ruptura la realiza muy fácilmente. Eso aumenta mucho la capacidad de... O sea, estaban probando seguramente cómo dar más transmisibilidad a un virus coronavirus, posiblemente de que venían de unos especímenes que habían encontrado en una cueva. Porque el coronavirus, los saltos zoonóticos de un animal a un hombre, a un ser humano, de una especie a otra, son muy difíciles. Porque, bueno, ha ocurrido con la viruela del mono, ¿no? Sabéis que cuando quitaron la pandemia del SIDA, la pandemia del COVID había desaparecido, pero todavía estábamos en pandemia porque la viruela del mono era una pandemia que nadie se había enterado, que todo el mundo se había olvidado, pero seguíamos en pandemia. La viruela del mono es una especie identificada en primates que da el salto y demás. El asunto es que dar el salto es muy difícil, porque los virus necesitan un periodo de adaptación y lo que se llaman huéspedes intermedios. O sea, tiene que haber especies más parecidas al ser humano que un murciélago para que un virus de un murciélago alcance el salto. Las especies intermedias, generalmente las más factibles son
nuestro sistema de ganadería. Los cerdos, todos en manadas enormes, hacinados, transmiten virus uno a otro y pueden procesar el virus muchas veces. Pueden hacer experimentos naturales de ganancia de función. Entonces, eso podría ser. Ellos estaban haciendo eso, la excusa era de que era para preparar vacunas. Pero aunque sea así, como decían dos virólogos, a ver, yo creo que no he sido preparado porque yo preparo un virus más mortal que esto. Sin estar dedicado específicamente. Si yo quiero preparar un virus más mortal, tienes que partir de la viruela. Es el virus ideal para matar. Ciertas cepas del sarampión también. El asunto es por qué los tíos no consiguen un virus que en el fondo solo mata a una población muy frágil. La explicación posible era para quitar aquellas edades que ya no producen, ¿no? Una sociedad productivista y tal. Yo no me creo esa idea, porque creo que el capitalismo necesita trabajadores, pero necesita sobre todo consumidores. Estamos en una crisis permanente de superproducción y los ancianos, en cierta manera, son un grupo que sirve para consumir excedentes, ¿no? Entonces yo creo que no era un interés general, desde luego, y en eso no había ningún interés. En segundo lugar, ¿quién manejaba eso? ¿Quién era? Porque claro, el problema es que para bien o para mal no tenemos un gobierno mundial, porque la guerra de Ucrania lo ha demostrado. Quiere decir que cada uno aquí tiene sus intereses particulares. Entonces, ¿quién podía poner de acuerdo sin que saltara la liebre, ¿no? Porque todos mira, ¿quién podía dar de acuerdo a Trump con China? Es muy difícil eso, es muy difícil, no existen los mecanismos para un gobierno mundial. Yo creo que ahora mismo no existen. Y luego hay muchas contradicciones, porque claro, ¿por qué Sánchez el 8 de marzo dice que no hay ningún riesgo de una manifestación y el 10 de marzo dice que hay que clausurar el país? Eso es un giro demasiado repentino. No estaba mintiendo el 8 de marzo, no parece que estuviera mintiendo. No estaba mintiendo Boris Johnson cuando dice en Inglaterra que lo que hay que hacer con esto es que pase, que es una gripe y y de pronto cambia el discurso, ¿no? Entonces hay una especie de dominó y el último que apague la luz, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas ponen muchas contradicciones. Luego, sobre la vacuna, claro, si había un virus preparado, ¿por qué no estaba preparada la vacuna? ¿Por qué hay que improvisar los ensayos clínicos de baja calidad como son los que se hacen? Pues ya tienes la vacuna preparada, ¿no? Si vas a hacer un experimento de eso, hazlo cuando ya tenga la vacuna ensayada, la vacuna que te interese. En segundo lugar, si la vacuna estaba hecha también para producir esterilidad masiva o reaccionar con grafeno para producir que el 5G pueda modificar ciertos comportamientos, ¿por qué los políticos son los primeros que se ponen las vacunas y los políticos en Navarra se daban codazos para saltarse la cola? ¿Cómo puede ser que si estaban intentando hacer un experimento con la población, ellos fueran los primeros que se ofrecieran, ¿no? ¿Cómo es posible que Israel pusiera masivamente la vacuna a los judíos, la Pfizer, y no vacunara a los palestinos si pensaba que la Pfizer era un desastre? Porque lo primero que hubiera hecho es vacunar a los palestinos para acabar con ellos, y vacuna hasta el último israelí, ¿no? Y dejar a los palestinos sin vacunar. Quiere decir que hay demasiadas cuestiones no aclaradas en todo esto y demasiadas contradicciones y demasiados pasos en falso, ¿no? Yo me gustaría hablar también del tema que dices, la conspiración, porque toda la disidencia permea mucho lo que es el conspiracionismo, por así decirlo. El conspiracionismo se genera en ambientes católicos a partir del siglo XVIII y XIX, culpando a la masonería de que estaban tomando el poder ellos. Esto es así. Después esto va evolucionando, por así decirlo. Se generan los protocolos de los sabios de Sion, que esto lo genera la policía secreta zarista, a partir de la cual todo el conspiracionismo
manera, ¿no?, desde los ambientes más conservadores, se hablan de unas élites que están por encima de los estados, ya sean judíos, ya sean sionistas, ya sean jesuitas, que lo controlan todo. Esto es una cosa que se ha dicho mucho y se ha utilizado como excusa de que todos los países han actuado igual, por lo tanto hay un gobierno mundial. Pero es que esto, a ver, yo estoy en grupos de Telegram y esto cada 2 por 3, y es que además se puede además refutar, por ejemplo, con el informe Coronavirus de Esteban Vidal, que es un politólogo, que escribió un libro pues, haciendo un análisis político del fenómeno de la pandemia, y además lo va desmontando. Otro, por ejemplo, es el evento 201, que sucede meses antes del inicio de la pandemia y que es una simulación de una pandemia. Y al final lo que explica es que realmente no es un plan preparado como una pandemia y que todo estaba calculado, sino que era simplemente como cuando haces un ejercicio militar, las fuerzas de la OTAN, para ver un poco esa efectividad. Pero esto no se explica al relato. Y después también que la izquierda, aparte de haber apoyado estas medidas, no ha hecho una crítica a toda esta corriente desde la base, y sobre todo decir que no es una cosa de 4 locos. Esto lo están impulsando los estados, sobre todo desde los años 50-60 los Estados Unidos, el Pentágono, ciertos sectores conservadores de los Estados Unidos lo están apoyando. Un montón de conspiracionismo que además son los que apoyaron a que Donald Trump subiese al poder y que también apoyaron a Bolsonaro en el golpe de Estado. Y todo esto sucedía también en los mismos grupos anti-COVID que se formaron en el Telegram. Es decir, y yo sé, por ejemplo, en este libro que se titula El conspiracionismo, la extrema derecha y el Estado, es de lo poco que hay que realmente se hace una crítica de raíz a toda esta, podríamos decir, religión política de extrema derecha. Pero que además, yo vi en el canal de Telegram de Josep Áñez un vídeo alabando una intervención de Pedro Valera. Por si alguien no conoce quién es Pedro Valera, es uno de los nazis más conocidos, y ahí lo bueno. Es decir, todo esto... Sí. Entonces, claro, es que esto está sucediendo. Entonces, esto no solamente es una... Entonces, Alpamias sería un... Sí, diciendo, aunque no esté de acuerdo con todo lo que dices que eso es lo que representa, sí que parte del discurso lo compro. Sí. Así de claro lo dijo, yo os lo puedo decir que está así y lo juro, siempre juro, de que no lo estoy inventando. Pero entonces, claro, la izquierda tiene que empezar, por ejemplo, yo recomiendo a todo el mundo que leyese el informe Coronavirus, que está un poco desfasado, pero da bastantes datos de que también la pandemia sirvió y se aplicó con más dureza en aquellos países donde había un descrédito a la clase política para, o sea, hay muchos factores, pero más para controlar la población también. Una cosa digo yo, comparto lo que dice lo del evento 201, porque hay cosas que cuadran para mí. ¿Eso me convertiría en alguien de extrema derecha? No, ni ahí. No digo que sea. No, lo digo tú, pero hay un relato también de gente que es como, este es negacionista, yo estoy en contra de las vacunas. Y eso me comporta para estar políticamente en otros temas en contra de mucha gente que está acá. No. Y he organizado charlas relacionadas con eso, con la experimentación animal, con Xavier Uriarte. Ahora, hace tiempo que de Xavier Uriarte no leo nada. Vale, desinformación, lo que sea, o estar en otros temas. También hay otras cosas que tienen que ver con hechos políticos que sucedieron acá, que hubieron preparativos, ahí si me voy de tema, lo siento, relacionado con la OTAN, ejercicios antes de lo que fue, digamos, el 11M, un capítulo acá, que creo, por lo que he leído e informado, quizás estoy errado, o quizás estoy desastrado, pero hay cosas que no cuadran a nivel también mundial. Voy a sacar un tema que no ha nombrado acá, pero que está relacionado con la Agenda 2030. Eso viene, digamos, desde arriba, los gobiernos y los políticos. Para mí, son, como una persona que me manifiesto en contra del Estado, son unas figuritas nada más. Eso es lo que pienso, ¿no? Pero lo del evento 201, nadie me ha nombrado Bill Gates, y quizá estoy equivocado si lo nombro Bill Gates, como ser conspiracionista, negacionista, todos los vistas que desde la pseudo izquierda de estos Pedro Sánchez, todos estos toda esta basura humana han estado en contra de la gente, y un tema también de clase. Lo que tú comentabas, había cosas que comparto, como una acumulación de capital impresionante, como lo hay ahora, por más que exista, entre comillas, inflación, una acumulación de plata a full, por parte de quienes, y lo que controlan la alimentación, o más llamada alimentación, desde
que está todo atrás, que empresas farmacéuticas, las que meten el glifosato, el esto, el otro, lo que no digo nos obligan, pero bueno, con los medios de comunicación mediante, que no hay ningún medio de comunicación alternativo, salvo casos minúsculos, ¿no? Pero no quiero irme de tema que sé que no quiero irme por la rama. Yo al menos lo del evento 201, con la información que ha llegado a mí, da para pensar. Yo creo que Pamia no vayas a poner la mano al fuego por nadie, pero quizá Pamia en ese momento políticamente no estuvo bien al poner algo de este Pedro Varela, ¿vale? Pero no lo quiero defender, pero bueno, hubo tanta filtración de gente, digamos, anarquista a favor del Estado, siendo policía, porque gente, digamos, que militábamos o participábamos en espacios sociales, aunque no se definieran anarquistas, eran más policías que los policías que los vemos acá, sin ser secretas. Son asco. Quisiera contestarte, analizando, es decir, yo también he sentido eso de ir por la calle y que te llamas nazi por la calle no llevo la mascarilla, eso no me dicen a la cara, pero te dicen a tus espaldas y todo eso. Y eso es lo que se llama negacionista, pero yo estoy separando una cosa de la otra, que es esta corriente que ha aumentado, que es, cuando yo defino conspiraciones, que hay unas élites que sean judíos, que sean sionistas, que sean jesuitas, que están iluminados, que están por encima de los estados. Y esto, por la pandemia, ha aumentado bastante. Yo creo que el problema... Disculpeu, que havia de tancar, si pot ser dues intervencions i al final que parli del Jo he demanat la paraula a una persona. Qui té una altra intervenció? Tu? Jo he demanat la part. Sí. Quería saber, bueno, no sé si me entiendes en catalán. Te entiendo más o menos. Sí. Quería saber tu opinión sobre el COVID persistente. Si tienes alguna opinión sobre esto, como médico. Bueno, yo te contesto ahora. Yo quería decir una cosa sobre el tema del conspiracionismo. El problema es, él me ha definido como marxista antiautoritario. Yo me sitúo en las corrientes luxemburguistas, no creo en el partido de la clase obrera ni cosas de ese tipo como dirección política, soy más consejista. Y a mí me saltó enseguida la vertiente antiautoritaria, que cuando era adolescente pues empecé con Marcuse, ¿no? Que el asunto que yo creo que el marxismo aporta a esta lectura es que los sistemas son autónomos, que el problema es que el capitalismo es como decía Walter Benjamin, es un tren sin maquinista, que su propia máquina lo lleva al precipicio y no hay nadie ni siquiera que decida que vamos al precipicio, porque la máquina lo decide todo. Entonces yo creo que estamos en una sociedad muy peligrosa, porque es que el propio capitalismo se construye sus propias alternativas, eso y se da, ¿no? Y logra moderar voluntades y constreñir comportamientos para que todo el mundo participemos en el festín, ¿no? Entonces yo creo que los que dicen que hay un conspiracionismo es que embellecen en realidad el sistema. Nuestro sistema es perverso, autoritario, antihumano, antidemocrático. Y lo que hace ese sistema es producir su reproducción, se autorreproduce. Y entonces yo creo que eso es lo más importante. ¿Conspiraciones? Sí que hay conspiraciones, hay muchísimas. Es que el problema es que hay tantas conspiraciones que conspiran unos contra otros, unos conspiradores contra otros conspiradores. Entonces, el problema es que eso es lo que hay. Fijaros un detalle, y te voy a contestar. Fijaros un detalle. La técnica que pusieron en marcha, el RNA mensajero, era una técnica que no tenía ninguna gran farmacéutica. La tenía Moderna, que es esto muy experimental, que estaba trabajando esa técnica, pero que no tiene mucha importancia, digamos, en volumen de negocio, y Biotech, una empresa alemana, de tercer orden. Eran los únicos que tenían esa técnica. Pfizer, que es muy poderosa, coge esa técnica de Biotech, pero que él no había desarrollado, ni había trabajado nunca. Él no había hecho la experimentación básica de la tecnología, lo había hecho Moderna. El asunto es que las grandes farmacéuticas,
Bayer, por ejemplo, o Merck, no tenían vacunas, no estaban en esa línea, y Merck intentó los antivirales y no consiguió nada. Quiere esto decir que muchas veces el capitalismo, más que crear y planificar cosas, aprovecha cualquier acontecimiento que surja para seguir haciendo negocio. Hacen negocio de cualquier cosa, o sea, de si hay muertos, están haciendo negocios del cambio climático. Si están ya vendiéndonos lo verde. El asunto es que el capitalismo va a hacer oportunidad de negocio de cualquier cosa, independientemente de los costos, de los daños, de las pocas necesidades que se satisfagan. Que habrá necesidades. Que habrá necesidades, necesitaremos cosas que no necesitan. A ver, una sociedad que hace negocio de la enfermedad... Entonces eso es el problema. Y el COVID persistente formó parte de un relato. Como habéis visto, el COVID persistente es algo también como el Guadiana. Aparece y desaparece, ¿no? De pronto parece que no hay COVID persistente, de pronto aparece de nuevo. Hay gente que se queda muy tocada por el virus, sobre todo fibrosis respiratoria. Hay otra gente que se queda muy tocada porque el virus tiene capacidad, como la vacuna, por eso hay que tener cuidado, de producir autoinmunidad, o sea, de hacer que el organismo ataque sus propias células, porque hay ciertas similitudes entre secuencias genéticas de las proteínas virales con ciertas secuencias de las proteínas humanas, de ciertos órganos. Entonces, esas personas que tienen determinadas configuraciones genéticas tienen cuadros autoinmunes de larga duración. Quiere decir que son gente que no sabe qué le pasa, pero están cansados, están mal, se sienten mal, tienen un poco... No. Luego hay otra cuestión importante, que es que, a ver, si tú has vivido 2 años de miedo, el miedo se te queda en el cuerpo. La misma enfermera que trabajaba conmigo me dijo, pasó el COVID en la época más jodida, y me decía luego, no soy la misma, estoy tal. Se me ha quedado el miedo en el cuerpo. O sea, estuve durante 5 días, porque nosotros sabíamos que desde que empezaba con los síntomas, si al 5.º día no ibas peor, eran muchas posibilidades que salías adelante. Entre el 3.er y 5.º día se producía un empeoramiento y luego otro catastrófico 3 o 4 días después. Entonces ella estaba pensando, a ver, la siguiente hora si iba a empezar el empeoramiento, porque otras cosas que nos dijo es que eran empeoramientos bruscos, quiere decir que alguien estaba bien, de pronto empezaba a estar muy mal. Y lo curioso del caso, yo trabajaba en urgencias, es que los médicos no iban a los domicilios a escuchar a los pacientes, le decían, no, usted llame y nos dice cómo va. O sea, un paciente que tiene fiebre y tiene tos, había que auscultarlo cada 2 días, no se les podía dejar en su casa. Y sin embargo, se hizo masivamente eso. Entonces, claro, la gente estaba acojonada. Por el teléfono era acojonada las respuestas, las conversaciones que había. Pues no sé si me asfixio o no. Imagínate que te pregunto, ¿tú sientes que tienes falta de aire? Pues no sé, pues igual un poco sí. Claro, es que era una angustia. Ha habido un shock postraumático. Hay un encuadro médico que es el shock postraumático. La gente que tuvo los campos de concentración tuvo un shock postraumático. La gente que está en la guerra de Ucrania tendrá un shock postraumático. Y realmente una situación de tanta inseguridad, tanto miedo a morir, eso deja una secuela. Gente que estuvo con esa sensación se ha quedado prendada a eso, ¿no? Aparte de que hay algunos cuadros rentistas, pero esos son los menores, ¿eh? Entonces, ¿el COVID persistente existe? Sí. ¿Que está sobredimensionado? Sí. ¿Que posiblemente sea mucho más limitado de lo que han dicho? Clarísimo. Y que a ver cuántos COVID persistentes nos deja la vacuna. Crucemos los datos. Yo, una de las cosas que siempre he dicho con la vacuna es, joder, si yo no quiero tener razón esta vez. O sea, porque yo pensé en un momento dado que iba a haber muchas dificultades para que la gente que se hubiera vacunado antes de pasar el COVID y creara inmunidad frente al virus. Y que iba a pasar muchas veces la enfermedad y que alguna de ellas le podía tocar fuerte. Eso, afortunadamente, no tengo ninguna prueba para decirlo. O sea, quiere decir que eso no se ha comprobado que sea así. Que la inmunidad vacunal es muy poco potente, que es muy poco protectora y que ese evanescente pasa en poco tiempo, está clarísimo. Que deje un rastro permanente no está comprobado, aunque sí que hay casos de lo que he dicho, la enfermedad aumentada por anticuerpos.
Eso sí que hay, pero son casos muy concretos. Entonces, por de momento tenemos esto. La incógnita es, por favor, no sigamos vacunando. Yo lo que le pediría al gobierno, lo olvidamos todo con tal de que no sigas vacunando, sobre todo no vacunes a niños y a gente joven más, ¿no? Una moratoria verdadera hasta saber más datos y no sigáis jugando con fuego, o sea, no se puede seguir poniendo esta vacuna con los datos que tenemos ahora, es que científicamente no es vendible eso, no hay nadie que lo pueda defender y de hecho poca gente lo defiende y con la boca pequeña. Entonces eso hoy. Otra cosa que tenemos que exigir es los laboratorios que trabajan con virus deben ser transparentes, deben ser inspeccionados periódicamente por organizaciones ligadas a la comunidad científica internacional sin intereses espurios. Que existen. Por hecho, una de las cosas que ha habido es que ha habido mucha gente que ha respondido. Entre ellos los 3, 4 o 5 epidemiólogos muy conocidos, virólogos muy famosos. El primero que yo oí es un francés, uno de los más famosos virólogos que dijo, a ver, no creo que el RNA mensajero entre en el ADN humano, que está por ver si entra o no, posiblemente entre, en ciertos casos. Pero el caso es que no puedes soltar un ARN mensajero cuando hay otros virus ARN también que están circulando a la vez porque se pueden intercambiar material y puede haber un virus, un rinovirus que coja material del RNA mensajero del coronavirus y no sabemos qué va a salir. Eso lo dijo un tío en los primeros días. Quiere decir que ha habido el Van der Bosch, ¿no? Otro individuo que trabajaba para las farmacéuticas y dijo, esto es una tecnología pésima, están hechas fatal, esta tecnología tiene mucho riesgo. Quiere decir que ha habido mucha reacción de gente científica. Quiere decir que dentro de la ciencia todavía hay aliados potenciales. Robert Malone, que fue el creador de la técnica. El que patentó la técnica dijo que esta técnica no se podía utilizar así. Que estábamos jugando con una arma muy peligrosa. Quiere decir que ha habido mucha gente, McCulloch, un cardiólogo de Texas, de derechas, como todos los médicos, casi todos los médicos americanos clínicos, pero un tío que dijo, oye, esto no puede ser. Maoltra, un cardiólogo inglés famosísimo que salió en la televisión, que su padre murió de efectos secundarios de la vacuna, y empezó a investigar, que sí, ha habido mucha gente, el jefe del servicio sanitario sueco, ¿no?, que dijo que no se podían hacer determinadas cosas como confinamientos, que eso no iba a funcionar. Ha habido mucha gente que ha resistido. Hay gente muy interesada, pero no todo el mundo está capturado. Aunque lo peligroso es que cada vez hay más gente capturada, con lo cual la tercera cosa, aparte de lo resto, es poner coto a la industria farmacéutica. La industria farmacéutica no puede funcionar como está funcionando. Es un riesgo para la salud de los más graves. Más que el glifosato que decía el compañero. Sí, habíem pensat de fer una altra tanda de preguntes, però la veritat és que hem de tancar el local, llavors moltes gràcies a tothom per venir.